Nunca pensé que mi nuera y mi propio hijo serían capaces de encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa. Lo repito una y otra vez, porque todavía me cuesta creerlo, incluso después de todo lo que viví. Una siempre se imagina que las traiciones vienen de lejos, de desconocidos, pero jamás del fruto de tu propio vientre. Y sin embargo, aquí estoy, contándoles lo que pasó, como quien trata de sacarse un peso del alma para poder respirar un poco mejor. Me llamo Juana Pérez, tengo 68 años, y toda mi vida la dediqué a mis hijos. No tengo grandes lujos ni grandes hazañas que contar, pero lo poco que tengo lo construí con esfuerzo, con sudor y con un amor que en su momento parecía inagotable. Quedé viuda a los 53, y desde entonces mi casa se volvió mi refugio. Esa casa que tanto amé, que pinté con mis propias manos, que arreglé con parches y remiendos, como quien intenta sostener una vida entera pegada por recuerdos. Esa casa era mi mundo, ese era mi lugar, pero para mi nuera solo era dinero. Recuerdo claramente el día en que la conocí. Valeria, alta, delgada, elegante, con una sonrisa afilada y unos ojos que parecían evaluar todo lo que veían. La trajo mi hijo Daniel a la casa un domingo por la tarde, cuando todavía éramos una familia unida. Ella llegó con flores, como quien quiere impresionar, pero ni siquiera las miró cuando me las entregó. Estaba demasiado ocupada observando mis muebles viejos, mis cortinas gastadas, mis paredes llenas de fotos familiares. Sonrió. Sí, pero era una sonrisa sin alma. En ese momento no quise juzgarla. Me dije a mí misma que quizá estaba nerviosa, que necesitaba tiempo para adaptarse. Pero el tiempo me enseñó que su sonrisa nunca fue genuina, y su intención mucho menos. Daniel siempre fue un buen hijo. Trabajador, responsable, de esos hombres que uno mira y piensa, algo hice bien, pero también era un hombre débil frente a la manipulación emocional, y Valeria lo sabía. Lo envolvía con palabras bonitas, con gestos calculados, con esa forma suya de hacer que todo gire a su favor. Yo la veía, la observaba cuando pensaba que nadie notaba su verdadera cara, y aunque trataba de ignorarlo, una parte de mí sabía que esa mujer iba a traer problemas. Pero jamás imaginé la magnitud. Mi casa siempre fue un punto de reunión. Mis hijos venían los domingos a almorzar, y aunque Daniel faltaba a veces por trabajo, Mauricio, mi hijo menor, venía siempre que podía. Él vive en otra ciudad, pero cada vez que tenía un par de días libres, hacía el esfuerzo por visitarme. A diferencia de Daniel, él nunca se dejó influenciar por nadie. Siempre fue más libre, más independiente, más firme en sus decisiones. Quizá por eso Valeria nunca lo quiso cerca. Tal vez porque sabía que Mauricio era el único que podía ver sus verdaderas intenciones. Un día, un domingo cualquiera, Valeria y Daniel llegaron más temprano de lo habitual. Yo estaba en la cocina preparando un guiso, porque a Daniel le encanta cómo lo hago desde pequeño. Apenas los vi entrar, le sonreí como siempre, pero algo en el ambiente estaba extraño, pesado. Valeria me saludó con un beso en la mejilla, pero no me miró a los ojos. Daniel, por su parte, parecía cansado, distraído, como si hubiera pasado la noche entera discutiendo. Pensé que era alguna pelea de pareja, así que preferí no preguntar. ¿Todo bien, hijo?, le dije mientras revolvía la olla. Él respiró hondo antes de responder. Sí, mamá. Solo estoy algo preocupado por trabajo. Valeria intervino enseguida. Es que tu hijo tiene demasiado estrés, señora Juana. Está cargando con muchas responsabilidades. Y bueno, hizo una pausa, miró alrededor y soltó una risa muy suave. No todos tienen la suerte de vivir en un lugar tranquilo como este. No dijo nada más, pero lo dijo todo. Su comentario quedó suspendido en el aire como una espina. Daniel la miró, incómodo, pero no dijo nada. Yo solo asentí y seguí cocinando, como quien intenta evitar una tormenta predecible. Durante el almuerzo, Valeria comenzó a hacer preguntas que me resultaron extrañas. No eran realmente preguntas, eran pequeñas insinuaciones disfrazadas de interés. «¿Y usted vive sola todo este tiempo, verdad?», preguntó mientras servía un poco más de arroz. Sí, respondí,
pero me manejo bien. Claro, murmuró, tomando un sorbo de agua. Aunque debe ser difícil. A su edad, las cosas se complican. Imagínese si un día se cae o algo pasa. ¿Quién la ayudaría? Daniel alzó la mirada, sorprendido. Yo también me quedé inmóvil. Esa frase no era inocente. No venía cargada de preocupación, sino de intención. Una intención que todavía no descifraba, pero que ya empezaba a incomodarme profundamente. A lo largo de las semanas, pequeñas cosas comenzaron a suceder. Daniel venía menos, y cuando venía, siempre era con Valeria, nunca solo, nunca espontáneamente, y ella siempre traía algún comentario pasivo-agresivo, disfrazado de preocupación. Doña Juana, ¿no cree que ya debería dejar de subir esas escaleras usted sola? ¿Y no piensa en lo peligroso que es vivir tan lejos del centro? Daniel, amor, deberíamos hablar seriamente de la seguridad de tu mamá. Yo sonreía, tragaba mis palabras, pero por dentro hervía. ¿Desde cuándo mi independencia se volvió un problema? ¿Desde cuándo esta mujer tenía derecho a opinar sobre mi vida? Nunca había necesitado ayuda para manejar mi casa. Era fuerte, capaz, acostumbrada a resolver mis propios asuntos. Pero ella insistía, una y otra vez, con esa voz dulce y falsa. Las primeras señales de su verdadera intención aparecieron cuando encontré a un desconocido en la puerta, mirando mi fachada y tomando fotos. Me acerqué con desconfianza. «Disculpe, joven, ¿se le ofrece algo?» El hombre se sobresaltó, casi como si no esperara que alguien estuviera en casa. «Oh, lo siento, señora. Es que vine a ver la propiedad. Me dijeron que estaba en proceso de venta». Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. «¿Venta? ¿Quién le dijo eso?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Una señora. Creo que dijo llamarse Valeria». No necesité escuchar nada más. El corazón me latía con fuerza y las manos me temblaban. Traté de disimular mi angustia frente al desconocido, pero por dentro me estaba derrumbando. Le pedí que se retirara, amablemente, pero firme, y entré a la casa casi sin aliento. Esa noche lloré en silencio, sentada en la sala, con las luces apagadas. ¿Por qué? ¿Por qué querían deshacerse de mí? ¿Por qué mi hijo lo permitía? Al día siguiente, Daniel llegó a mi casa sin avisar. Yo estaba furiosa, dolida, confundida, pero cuando lo vi, supe que venía preparado para hablar, o quizá para convencerme de algo. «Mamá, tenemos que conversar», me dijo, entrando con pasos pesados. No estaba Valeria. Eso ya era una señal. Quizá la discusión había empezado antes, en su casa. Nos sentamos en la mesa del comedor. Él no me miraba directamente. «Daniel, explícame qué está pasando», dije, con la voz quebrada. «Ayer vino un hombre diciendo que alguien estaba ofreciendo mi casa en venta. ¿Qué significa eso?». Él se quedó callado unos segundos, y luego soltó un suspiro largo, como quien se rinde. «Mamá, tú sabes que te queremos. Pero estamos preocupados por ti». «¿Preocupados? ¿Desde cuándo mi casa está en venta por preocupación?», respondí con indignación. Él tragó saliva. «Valeria cree que estás muy sola, que aquí corres riesgos, que deberías estar en un lugar donde puedan cuidarte». Mi corazón se detuvo un instante. «¿Un lugar?», pregunté. «¿Qué clase de lugar?». Daniel levantó la mirada, y en sus ojos encontré algo que me partió el alma. «Un asilo, mamá». Sentí como si me arrancaran el aire. El asilo. La palabra que ninguna persona mayor quiere escuchar. La palabra que lleva consigo abandono, desolación, olvido. Me levanté de la silla, temblando. «¿Un asilo? ¿Estás escuchándote, Daniel? ¿Cómo puedes siquiera mencionarlo? Esta es mi casa, mi hogar. Aquí crié a mis hijos. Aquí enterré a mi esposo. Aquí está mi vida». Daniel intentó calmarme, pero yo aparté su mano. «Mamá, no lo veas así. Es por tu bien». Además, hizo una pausa incómoda. «La casa podría usarse para...». «¿Para qué?», lo interrumpí. «¿Para que Valeria la venda? ¿Para que ustedes vivan mejor?». No lo negó. No dijo nada.
y ese silencio fue la confirmación más dolorosa que pude recibir. Lo eché de mi casa, no gritando, no insultando, solo abriendo la puerta y diciéndole, con la voz más firme que pude reunir: «Vete». Cuando cerré la puerta, mis piernas no me sostenían. Me caí al suelo y lloré como no lloraba desde la muerte de mi esposo. Ese fue el inicio de mi infierno. Ese día, sin saberlo, comenzó todo lo que estaba por venir. Y lo peor, aún no había llegado. Después de aquella conversación con Daniel, la casa se volvió demasiado silenciosa. No era el silencio habitual, ese que acompaña a la soledad de una mujer mayor que vive tranquila. Era un silencio que pesaba, que se pegaba en la piel como una sombra. Cada rincón parecía recordarme las palabras que había escuchado. Un asilo, mamá. Una frase que retumbaba en mi cabeza una y otra vez, como si quisiera grabarse a la fuerza. Los siguientes días fueron una mezcla de angustia y confusión. Me levantaba temprano, como siempre, hacía mis labores, regaba mis plantas, acomodaba los álbumes de fotos, pero nada se sentía igual. Vivía con la sensación constante de que algo iba a pasar, de que Valeria y Daniel no se iban a quedar tranquilos después de mi reacción. Y tenía razón. A la semana exacta, Valeria se presentó sola en mi casa. Ni siquiera tocó la puerta 2 veces. Fue un golpe seco, fuerte, casi agresivo. Abrí con cautela, y ahí estaba ella, impecable, perfumada, con el cabello perfectamente peinado. Parecía lista para una reunión de negocios, no para hablar con su suegra. «Hola, señora Juana», dijo, sonriendo como si nada hubiera pasado. «¿Qué quieres?», pregunté, sin rodeos. Entró sin esperar mi permiso. Caminó por mi sala como si fuera suya, observando los muebles, los cuadros, la mesa. Me siguió un hormigueo de rabia y de impotencia. Esa mujer nunca respetó mi espacio. «Vine a aclarar las cosas», dijo, sentándose en mi sillón favorito. «No queremos pelear con usted, pero Daniel y yo estamos muy preocupados». «Ya escuché suficiente de tus preocupaciones», Valeria, respondí. Ella entrelazó sus manos, como quien está a punto de soltar una verdad disfrazada de bondad. «Usted puede enojarse todo lo que quiera, pero no puede negar la realidad», dijo. «Vivir sola a su edad es peligroso. ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si le pasa algo y nadie se entera? Daniel tiene razón. Necesita ayuda. No necesito que me encierres en un asilo. Lo que necesito es respeto», le dije. Ella rió. Una risa corta, seca, burlona. «Ay, señora Juana, usted no entiende. Daniel y yo tenemos proyectos. Estamos trabajando mucho. Y, sinceramente, esta casa es demasiado grande para usted». Ahí estaba la verdad. Cruda, directa, sin adornos. «No es demasiado grande. Es mía», respondí con firmeza, «y no pienso entregarla». Ella cruzó una pierna sobre la otra, inclinándose hacia mí con esa mirada fría que nunca pude soportar. «¿Está segura, señora?», me dijo. «Porque la vida cambia rápido. Un día se siente bien, al otro, ya no tanto. Daniel solo quiere lo mejor para usted. Y yo... bueno, yo solo estoy ayudándolo a tomar decisiones difíciles. Decisiones sobre mi vida», dije. «Decisiones sobre su bienestar», corrigió ella, pero su tono la traicionó. Se levantó, caminó hacia la puerta, y antes de salir, soltó una frase que me congeló. «Piénselo, no queremos tomar medidas drásticas». Medidas drásticas. Esa frase flotó en la habitación como un veneno. Y entendí, por primera vez, que Valeria estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. No era solo una nuera entrometida, era una mujer ambiciosa, una mujer peligrosa, una mujer acostumbrada a manipular. Esa noche dormí mal. Escuchaba ruidos donde no había, sombras donde solo había muebles. Me levantaba una y otra vez a revisar si la puerta estaba cerrada con seguro. Tenía un presentimiento. Algo no estaba bien. Y lo confirmé al día siguiente. A primera hora de la mañana, una mujer llamó a mi puerta. Era la señora Elvira, mi vecina y amiga desde hacía años. Una mujer directa, sincera,
que nunca se quedaba callada cuando notaba algo extraño. Juana, hija, tenía que venir corriendo, me dijo, visiblemente alterada. Anoche vi algo que no me gustó nada. La invité a pasar y le serví un café. Apenas se sentó, habló sin rodeos. Ayer, tarde en la noche, vi un carro estacionado fuera de tu casa. 2 personas bajaron y empezaron a mirar por encima de la reja. Sacaban fotos, revisaban el jardín. Estuvieron ahí un buen rato. Sentí un nudo en la garganta. ¿Los viste bien?, pregunté. No mucho, pero parecían agentes inmobiliarios, respondió. Uno llevaba una carpeta, la otra, una tablet. Juana, están intentando vender tu casa, ¿no? No pude responder. Solo bajé la mirada. Y ahí, entre mis manos, sentí el temblor del miedo mezclado con la rabia. Esa mujer no te quiere aquí, dijo Elvira. ¿Y tu hijo? Ay, Juana, tu hijo está ciego. Asentí. Lo sabía, lo sentía. Pero escucharlo de alguien más me rompió. Los días siguientes fueron una lucha constante por mantenerme en pie. Daniel dejó de visitarme. Ni una llamada. Nada. El silencio entre nosotros era una herida abierta. Mauricio, mi hijo menor, seguía distante por trabajo. Yo no quería preocuparlo. Siempre fue el más sensible de los dos, y temía que cargarlo con mis problemas solo le trajera angustia. Además, quería creer que podía resolver esto sola. Quería demostrarles que todavía tenía fuerza. Pero Valeria no se detuvo. Cada semana aparecían personas desconocidas alrededor de mi casa. A veces pasaban despacio, mirando fijamente. Otras veces tomaban fotos sin pudor. Más de una vez escuché a alguien decir, tiene potencial, pero habría que renovarla. Era como vivir bajo inspección constante, como si mi hogar se hubiera convertido en un objeto que podía ser tasado, estudiado, vendido, sin mi permiso. Un jueves por la tarde, Valeria volvió, esta vez con un sobre en la mano. Entró sin saludar y lo dejó sobre la mesa. Es una oferta, dijo. No estoy vendiendo mi casa, respondí. Piénselo, insistió. Con este dinero podría ir a un buen lugar. Un asilo de primera. Actividades, cuidados, gente de su edad. No me interesa, la interrumpí. Ella suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa que no entiende razones. Mire, señora Juana, Daniel está muy preocupado. Usted ha estado olvidando cosas. El otro día se le quemó la comida. La semana pasada dejó la puerta abierta. No es cierto, dije, ofendida. Ah, no, respondió con una ceja levantada. Quizá no lo recuerda. Ahí entendí que su estrategia era clara. Hacerme parecer incapaz. Hacerme parecer una mujer que ya no está en sus cabales, que no puede valerse por sí misma. Se acercó más y bajó la voz. Si sigue negándose, Daniel tomará medidas legales. Y créame, no quiere llegar a eso. La miré fijamente, con la poca dignidad que me quedaba. Esta es mi casa, le dije. Nadie me va a sacar de aquí. Ella sonrió. Una sonrisa cruel. Y se fue sin decir más. A partir de ese día, las cosas se aceleraron. Pequeñas situaciones empezaron a ocurrir, como si todo tuviera un propósito muy claro. Un día, se dañó la cerradura de mi puerta, aunque yo juraba haberla cerrado correctamente. Otro día, encontré mi llave en un lugar donde no la había dejado. A veces, escuchaba el timbre sonar por la noche, y al revisar, no había nadie. Podía ser paranoia, o podía ser que alguien estaba tratando de desestabilizarme. Pero lo peor fue una mañana en la que encontré un documento deslizado por debajo de la puerta. Era una notificación. Daniel había iniciado un proceso para declararme incapaz de vivir sola. Leí esas palabras una y otra vez. Incapaz. Como si fuera un estorbo, como si fuera una carga, como si mi vida, mis recuerdos, mis decisiones ya no me pertenecieran. Ese día lloré tanto que me quedé dormida en la mesa. Cuando desperté, el sol ya se estaba escondiendo, y por primera vez sentí miedo de verdad. Miedo de lo que podían hacerme, miedo de lo que podía perder. Por la noche,
La señora Elvira vino a verme. Juana me dijo, tomándome las manos. No estás sola, te lo prometo. Pero tienes que ser fuerte, tienes que pelear. Y yo quería creerlo. Quería sentirme fuerte. Pero en el fondo, presentía que lo peor aún estaba por llegar. Y no me equivoqué. Porque la noche siguiente, mientras dormía, escuché ruidos afuera. No eran los ruidos normales. Era como un auto que se detiene, puertas que se cierran, pasos, voces. Me levanté, temblando, y me asomé por la ventana. Vi un vehículo blanco estacionado frente a mi casa, y vi a Daniel bajando de él. Ahí supe que venían por mí. Ver el vehículo blanco estacionado frente a mi casa me dejó sin aliento. No era el tipo de carro que Daniel solía usar. Este parecía oficial, como esos que veo a veces llevando personas a centros de salud o instituciones. Sentí cómo el corazón se me encogía. Algo me decía que debía mantener la calma, pero el temblor en mis manos me traicionaba. Me quedé quieta, detrás de la cortina, observando. Daniel bajó primero, con una expresión dura, como si hubiera tomado una decisión que le pesaba, pero que ya no estaba dispuesto a cuestionar. Luego bajó Valeria, impecable, segura, como si fuera dueña del mundo. Y finalmente, 2 personas más. Un hombre robusto, vestido con camisa azul y pantalón de vestir, y una mujer con uniforme claro, cargando una carpeta. No necesitaba más señales. Sabía perfectamente a qué venían. Me aparté de la ventana apenas escuché los pasos en el jardín. Mi respiración se aceleró. Caminé hacia la puerta, pero no para abrir, sino para poner el seguro adicional. Mis manos temblaban tanto que me costó girarlo. «¡Mamá!», escuché a Daniel golpear la puerta. «Mamá, abre. Necesitamos hablar». No respondí. Juana dijo Valeria, en ese tono cínico que tanto odiaba, «No haga las cosas más difíciles. Estamos aquí para ayudarla». Ayudarme. ¿Qué palabra tan vacía podía sonar cuando la boca que la pronunciaba estaba llena de planes ajenos? Los golpes se intensificaron. Yo retrocedí, sintiendo que cada golpe era una grieta más en mi paz. «Mamá, por favor, abre la puerta», insistió Daniel. «No queremos lastimarte. Solo queremos que estés bien». Entonces escuché a la mujer del uniforme. «Señor, si la señora no abre, tendremos que proceder con lo establecido en la orden». La orden. Esa palabra cayó sobre mí como un martillazo. Tragué saliva. ¿Orden? ¿De verdad habían llegado tan lejos? Daniel volvió a hablar, esta vez con voz firme. «Mamá, esto ya no es negociable. No puedes seguir sola. Lo hacemos por tu seguridad». Di un paso hacia atrás, luego otro. Me sentía atrapada en mi propio hogar, como un animal acorralado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado mi vida a este punto? «Señora Juana», dijo la mujer del uniforme, «soy la trabajadora social asignada al caso. Solo queremos hacer una evaluación de su situación». Escuché la voz de Valeria, más baja, susurrando a Daniel, pero lo suficiente clara para que yo alcanzara a oír. «Dile que si abre todo será más fácil, que deje de comportarse como una anciana terca». Anciana terca. Sentí un ardor en el pecho, como si esas palabras me quemaran desde adentro. Cerré los ojos con fuerza, tratando de no quebrarme, tratando de mantenerme firme. Pero entonces sucedió algo que terminó de destruir cualquier esperanza que me quedaba. La señora Elvira apareció en el jardín, caminando con dificultad, pero decidida. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó. «Déjenla en paz, abusivos». «Señora, por favor, retírese», respondió el hombre robusto. «No», replicó ella, «no tienen derecho a obligarla a nada. Ella está bien». Valeria la miró con un desprecio profundo. «Señora, por favor, no se meta en asuntos que no le incumben». «Claro que me incumben», dijo Elvira, avanzando un paso. «Juana es como mi familia. Y ustedes no tienen ninguna autoridad para...». Pero antes de que terminara la frase, Daniel levantó la carpeta que llevaba la trabajadora social y la mostró a Elvira. «Tenemos una orden temporal», dijo. «Un juez la aprobó por el bienestar de mi madre. Dice aquí que ella no está en condiciones de vivir sola». A Elvira se le apagó la voz. Su rostro cambió.
de indignación a horror. Yo, desde el otro lado de la puerta, sentí que el mundo se me venía encima. Una orden judicial. Ya estaba hecho. Ya no podía pelearlo en ese momento. Me habían arrinconado legalmente. Pero seguí sin abrir. Mamá, insistió Daniel, esto solo será temporal. Solo hasta que estés mejor. Me llevé una mano al pecho. Temporal. Esa palabra sonaba a mentira, a encierro, a abandono. Señora Juana, dijo la trabajadora social otra vez, estamos autorizados a ingresar, si es necesario. Y ahí escuché lo que más temía, el sonido de un cerrajero trabajando en la puerta. Elvira gritó, protestó, pero Daniel la detuvo. Es lo mejor, le dijo. Mientras escuchaba el metal retorcerse, mis piernas se aflojaron. Me apoyé en la pared, temblando. ¿Cómo podía defenderme? ¿A quién podía llamar? Mauricio estaba lejos. Mis vecinos poco podían hacer. Y la ley, por ahora, estaba del lado de Daniel y Valeria. Respiré hondo. Una parte de mí quiso correr, esconderse, huir por la puerta trasera. Pero otra parte, más cansada, más vencida, sabía que no podía luchar físicamente contra todo eso. Sabía que, si no colaboraba, solo harían las cosas más violentas y traumáticas. Cuando escuché el clic final de la cerradura, supe que era el fin de mi libertad. La puerta se abrió. Ellos entraron. Daniel fue el primero en cruzar, con la cara desencajada, como si estuviera presenciando algo que no quería ver. «Mamá», susurró. No lo miré. No podía. Si lo miraba, me quebraba. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Valeria entró detrás de él, mirando todo con una satisfacción silenciosa. Era una victoria para ella, una victoria sucia. «Vamos, señora Juana», dijo la trabajadora social. «Tome sus cosas. La llevaremos a un lugar seguro». Seguro. ¿Qué palabra tan cruel podía sonar cuando lo que realmente querían era sacarme de mi hogar como si fuera un mueble viejo? «Juanita», dijo Elvira desde la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. «Voy a ayudarte, te lo prometo». Pero su voz ya no me alcanzaba. Yo estaba en otro lugar. Un lugar donde la traición pesaba más que el aire. Tomé una pequeña bolsa con ropa, no porque quisiera, sino porque sabía que no me dejarían quedarme. Caminé hacia la puerta, sintiendo cómo cada paso se llevaba un pedazo de mí. Antes de salir, me detuve un momento y miré la sala. Mis fotos, mis flores, mis recuerdos, todo lo que construí durante décadas. Y supe que ese sería el último día que la vería así. Cuando subí al vehículo blanco, tuve la sensación de que me estaban llevando lejos de mi vida. Y lo peor es que Daniel se sentó al lado de Valeria, como si aquello fuera normal. Como si no estuvieran haciendo algo monstruoso. El motor encendió. Mi casa quedó atrás. Y con ella, todo lo que alguna vez fui. Pero yo no sabía que mi infierno apenas empezaba. No dormí en toda la noche. Me levanté varias veces a caminar por la casa, tocando las paredes como si fueran viejas amigas a punto de desaparecer. Cada rincón tenía un recuerdo, y cada recuerdo dolía más que el anterior. Pero, a pesar del dolor, dentro de mí comenzaba a crecer algo distinto, algo que hacía muchos años no sentía: desconfianza. No sabía exactamente qué estaba pasando con mis hijos, ni por qué ahora todos parecían tan preocupados por mi salud mental. Pero una parte de mí intuía que había algo más, algo que no estaba viendo, algo que, de solo imaginarlo, me hacía un nudo en la garganta. Por la mañana, mientras preparaba café, escuché el motor de un auto afuera. Me asomé por la ventana y vi a Daniel bajando del carro, vestido más formal de lo normal. ¿Acaso venía de alguna reunión? Eso ya era extraño, porque era sábado. Ni bien entró, me dio un beso rápido en la mejilla y un «hola mamá» que sonó tan falso que me erizó la piel. «¿Cómo amaneciste?», preguntó, mirando alrededor como si buscara algo. «Bien», respondí, observándolo con atención. «¿Se te perdió algo?». Se sorprendió, o al menos fingió hacerlo. No, solo quería ver si necesitabas algo». Daniel nunca había sido de los que pasan a ver si necesito algo.
Si me visitaba, era porque Mayra lo enviaba o porque necesitaba que le prestara dinero. Y esta vez no parecía ser ninguna de esas dos cosas. Yo también empecé a mirar alrededor, exagerando un poco. ¿Esperabas encontrar la casa patas arriba o algo así?, dije, probando su reacción. Se quedó quieto. No supo qué decirme. Se rascó la nuca, incómodo. No, mamá, es solo que... Bueno, hubo comentarios. Ahí estaba. La palabra que revela que algo se movía por debajo de la mesa. Comentarios. ¿Qué comentarios, Daniel?, pregunté con voz firme. Se quedó callado. Entonces lo supe. Él sabía algo, algo que no quería decirme, algo que Mayra seguramente le había metido en la cabeza. Mamá, escúchame. Mayra se preocupa por ti, murmuró, sin verme a los ojos. Todos nos preocupamos. La risa se me escapó, seca, amarga. ¿Preocupados? ¿Porque digo cosas que no tienen sentido? ¿O porque según tú ando olvidando cosas? Daniel abrió los ojos como si lo hubiera acorralado. Mamá, yo... Daniel, lo interrumpí. Yo estoy perfectamente. No me estoy volviendo loca, ni estoy perdiendo la memoria, ni estoy confundiendo fechas. Y tú lo sabes, ¿verdad? Le tembló un párpado. Fue apenas un segundo, pero suficiente para confirmarme algo. Él tenía miedo, no de mí, sino de lo que yo podía descubrir. Pero no quiso seguir hablando. Me dijo que luego volvería, que tenía que salir. Lo escuché cerrar la puerta y acelerar el auto como si escapara de un incendio. Esa noche me quedé mirando el techo, con el corazón latiendo rápido. Algo estaba pasando, y yo necesitaba averiguarlo. Al día siguiente, decidí ir a visitar a mi hija Patricia, la segunda de mis hijos. Ella siempre había sido más sensible, más dulce, más cercana. Pensé que si alguien iba a decirme la verdad, sería ella. Cuando abrí la puerta de su casa, me recibió con un abrazo, pero se notaba tensa, con la mirada inquieta. Mamá, no sabía que vendrías. ¿No te gusta que venga?, pregunté con ironía. No es eso. Solo que... Hizo una pausa. Respiró hondo. Mamá, tenemos que hablar. Ahí supe que algo grave venía. Nos sentamos en su sala, yo con las manos frías y ella retorciéndose los dedos como cuando era niña. Mamá, me contaron que estás teniendo problemas, empezó. ¿Quién te lo contó?, pregunté sin pestañear. Daniel, y Mayra también. Me mordí la lengua para no responder con rabia. ¿Y qué tipo de problemas, Patricia?, la presioné. Ella tragó saliva. Que te olvidaste de apagar la estufa, que confundiste la fecha del pago de la luz, que te encontraron llorando sola en la cocina hablando como si hubiera alguien contigo. La miré incrédula. Jamás en mi vida había hecho algo así. ¿Tú crees eso?, pregunté despacio. Patricia no me miró. Y ese silencio me dolió más que las palabras. Mamá, yo te quiero, susurró, pero estamos preocupados. Y Mayra dice que lo mejor sería que... Ahí sentí un golpe en el pecho. Sabía lo que iba a decir. Sabía perfectamente hacia dónde iba esa frase. ¿Que me encierren en un asilo?, dije yo misma. Patricia no habló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo me quedé inmóvil, sintiendo cómo un hilo caliente recorría mis mejillas. ¿Eso quieren? ¿De verdad creen que estoy senil? ¿Que soy una carga? Patricia rompió a llorar y se tapó el rostro. No queremos que estés sola, mamá. Mayra cree que en un lugar especial estarías mejor cuidada. Ahí estaba el nombre otra vez. Mayra, la que movía los hilos, la que susurraba mentiras, la que estaba moldeando a mis propios hijos en mi contra. Me levanté despacio, me temblaban las piernas. Patricia, escucha bien, dije con la voz más clara que pude. Yo no estoy enferma. Yo no estoy perdiendo la memoria. Yo no estoy confundiendo nada. Pero alguien quiere que ustedes lo crean. Y ustedes se lo están permitiendo. Patricia quiso hablar, pero levanté la mano. No sigas. Dame tiempo. Solo eso te pido. Ella asintió entre sollozos, pero yo ya sabía que no podía confiar en nadie más. Algo grande estaba construyéndose a mis espaldas. Algo que buscaba destruir mi vida, arrancarme de mi casa
y convertir mi nombre en un problema. Volví caminando. La tarde estaba nublada y el viento me quemaba la cara, pero no me importó. Con cada paso, mi miedo se transformaba en una determinación que hacía años no sentía. Si querían engañarme, si querían arrinconarme, si querían sacarme de mi propia casa, tendrían que enfrentarse a mí, Juana Pérez. Y yo no iba a dejar que me borraran tan fácilmente. Cuando llegué, encontré la casa extrañamente ordenada. Demasiado. Empecé a revisar, una habitación tras otra, hasta que descubrí algo que me heló la sangre. Mi escritorio. El cajón donde guardaba mis papeles más importantes estaba abierto. Y faltaba algo. Algo que nunca, jamás, había dejado fuera de mi vista. Mi escritura de propiedad, desaparecida. Ahí supe que el miedo que había sentido hasta ese día no era nada comparado con lo que venía, porque ya no se trataba de comentarios, ni de preocupaciones, ni de visitas sospechosas. Se trataba de robarme la vida entera. Y yo todavía no tenía idea de hasta dónde iban a llegar. Me quedé de pie frente al cajón abierto, sintiendo cómo el piso parecía hundirse bajo mis pies. No podía moverme, no podía respirar. Revisé una y otra vez, sacando los papeles, levantando carpetas, buscando debajo de todo, pero el resultado siempre era el mismo. La escritura de mi casa había desaparecido. Durante un largo momento me quedé quieta, agarrando el borde del mueble para no caerme. Sentía un zumbido en los oídos, como si el mundo entero hubiera decidido callarse para escuchar el sonido de mi corazón rompiéndose. ¿Quién había entrado? ¿Cuándo? ¿Cómo no me di cuenta? Pero sobre todo, ¿por qué? Me senté en la cama, con las manos frías. De repente, todo empezó a tener sentido. Los comentarios, las miradas, las visitas de preocupación, las historias inventadas sobre mi memoria, no eran coincidencias. Era un plan, uno calculado, frío, hecho paso a paso. Daniel, Patricia. Y detrás de todos, esa mujer, Mayra, siempre sonriendo, siempre dulce, siempre metiéndose donde nadie la llamaba, y siempre mirando mi casa con demasiado interés. Me limpié las lágrimas con rabia. No iba a quedarme quieta, no iba a permitir que me arrebataran lo único que me quedaba en la vida. Esa casa la había construido con mi esposo, con mis manos, con mis años. Era mi historia, mi refugio, el lugar donde crecieron mis hijos. Y ahora ellos querían sacarme de ahí como si fuera un mueble viejo. Me levanté de golpe. Tenía que actuar. Tenía que moverme antes de que fuera demasiado tarde. Fui al teléfono y llamé a Daniel. Me contestó rápido, como si esperara mi llamada. «Hola, mamá. Necesito que vengas», dije sin rodeos. Hubo un silencio incómodo. ¿Pasó algo? Sí. Ven. Colgó sin decir más. Y eso me confirmó que él sabía. Sabía que había algo en esa casa que no debía encontrar. Sabía que tarde o temprano descubriría lo que estaban haciendo. Mientras esperaba, respiraba hondo para calmarme, pero sentía una mezcla de furia y miedo que me apretaba el pecho. Caminé por el pasillo una y otra vez, mirando mis fotografías, mis recuerdos, como si tuviera que despedirme de todo. Finalmente, escuché su auto detenerse. Cerré los puños y me obligué a mantenerme firme. Daniel entró como siempre, sin tocar, sin preguntar, pero en cuanto vio mi cara, se detuvo. «¿Qué pasa?» «Quiero que me digas la verdad», dije, mirándolo directo a los ojos. «¿Estuviste en mi escritorio?» «¿Qué?», preguntó, fingiendo sorpresa pero sin convencerme. «La escritura de mi casa ya no está», dije con voz grave. Ahí, su máscara se quebró. Se tensaron sus hombros, su mirada se movió a un lado, su respiración se aceleró apenas. Lo vi, lo sentí, lo estaba acorralando. «Mamá, tranquilízate», dijo en voz baja. «Seguramente la guardaste en otro sitio». «No juegues conmigo», Daniel, lo corté. «Yo sé perfectamente dónde guardo mis cosas, y tú lo sabes también». Agachó la cabeza durante un segundo. «Mamá, ¿dónde está mi escritura?» Se pasó la mano por el rostro. «Mira».
Mayra dijo que era mejor tener ciertos documentos seguros, por si pasaba algo. Ahí se me nubló la vista. Sentí una punzada en el pecho. ¿Por si qué pasaba algo, Daniel?, pregunté. ¿Por si un día amanecía muerta? ¿Por si me mandaban a un asilo? No respondió. Se quedó callado, como un niño atrapado en una mentira. Pero esta mentira era más grande, más cruel, más sucia. Era por tu bienestar, fue lo único que alcanzó a decir. ¿Mi bienestar? Solté una carcajada amarga. Quítame la casa, encerrarme en un asilo, despojarme de todo. ¿Eso es bienestar para ti? Daniel se acercó, intentando tocarme el brazo, pero yo retrocedí. Mamá, no lo entiendes. Mayra dice que estás mal, que no puedes vivir sola, que... ¿Y tú le crees más a ella que a mí?, pregunté con la voz quebrada. Se quedó mudo. ¿Es ella quien te dice qué hacer? ¿Es ella la que está empujándolos a sacarme de mi propia casa? Lentamente, bajó la mirada. Ese gesto me destruyó. Porque no dijo no, porque no me defendió, porque no negó nada, y ese silencio era peor que cualquier confesión. Yo solo quiero lo mejor para ti, susurró. Lo que tú quieres, respondí, es lo que ella quiere, y lo que ella quiere es quedarse con lo que no le pertenece. Se hizo un silencio largo, tenso, insoportable. Mamá dijo finalmente, con la voz apagada: ya tomamos una decisión. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Qué decisión? Que lo mejor es que te mudes. No ahora, pero pronto. Me quedé mirándolo. No lloré, no grité. Algo dentro de mí se endureció de forma definitiva. Así que ya está decidido, murmuré, sin preguntarme, sin escucharme, sin comprobar si lo que dicen es cierto. Daniel tragó saliva. Mayra sabe de estas cosas. Mayra es una manipuladora, lo dije sin gritar, pero con una firmeza que no sabía que tenía. Y tú estás tan cegado que ya no ves nada. Él se puso nervioso. Mamá, vas a estar bien en un lugar donde te cuiden. Yo no necesito que me cuiden, dije, dando un paso hacia él. Necesito que mis hijos dejen de tratarme como si fuera un estorbo. Daniel no supo qué responder. Se quedó quieto, con la mirada baja, como si estuviera avergonzado, pero no lo suficiente como para detener lo que estaban haciendo. Quiero mis documentos, le dije. No los tengo yo. Quiero mis documentos, Daniel. Hoy. Él negó con la cabeza. No puedo dártelos. Ahí lo supe. La escritura no estaba perdida, estaba retenida, guardada, escondida, como si yo ya no tuviera derecho sobre ella. Me recargué en la mesa porque sentí que las piernas me fallaban. Vete, dije con voz baja. Daniel levantó la mirada. Mamá. Vete, repetí, sin temblar, antes de que te diga cosas de las que me arrepienta. Daniel me observó unos segundos, con culpa, con miedo, con confusión, y luego se fue, sin mirar atrás, sin intentar arreglar nada. La casa quedó en silencio, un silencio que pesaba como una piedra. Me apoyé en la pared y dejé que la realidad me golpeara. Mis hijos, mi propia sangre, ya no estaban de mi lado, y detrás de todos ellos, la sombra de Mayra se hacía más grande, más peligrosa. Me quedé mirando por la ventana, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de rabia, de decisión, de guerra. Si esa mujer creía que podía quitarme mi casa, mi vida, mi dignidad, sin que yo hiciera nada, no sabía con quién se estaba metiendo. Yo era Juana Pérez, y acababan de despertar a alguien que no sabían que existía. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Mis hijos dejaron de llamarme. Ni Daniel ni Patricia se asomaron por la casa. Y curiosamente, tampoco recibí esos mensajes corteses y falsos de Mayra. Todo estaba demasiado quieto, y esa quietud me daba más miedo que cualquier grito. Era como si estuvieran esperando, como si algo ya estuviera en marcha. Yo me levantaba temprano y caminaba por mi casa, repasando mentalmente cada movimiento sospechoso, cada detalle que pudiera haber pasado por alto. Me volví más alerta, más desconfiada,
Revisaba mis documentos, mis cajones, mis bolsos. Nada más desapareció, pero tampoco apareció lo que faltaba. La escritura seguía perdida, o mejor dicho, secuestrada. Y yo sabía perfectamente que si no hacía algo pronto, iban a avanzar al siguiente paso. Una tarde, mientras tomaba un café en la mesa del comedor, escuché que alguien tocó la puerta. No eran mis hijos. Ese tipo de toques nunca los confundía. Ellos tocaban como si el mundo fuera de ellos. Este toque era distinto, tímido, casi profesional. Fui a abrir. Un hombre vestido con camisa azul, portando una carpeta negra y una sonrisa incómoda, se plantó frente a mí. ¿La señora Juana Pérez?, preguntó. Sí, respondí, cruzándome de brazos. Vengo de parte de la evaluación geriátrica integral que solicitaron sus familiares. Sentí un golpe en el estómago. Allí estaba. El siguiente paso. Aquí no se ha solicitado nada, respondí firme. El hombre revisó la carpeta. Tengo aquí la solicitud firmada por su hijo Daniel y su nuera, la señora Mayra Flores. Indican que usted necesita una valoración para determinar si sigue siendo apta para vivir sola. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No lo dejé terminar. Yo no he autorizado eso. Y ellos no tienen derecho a meterse en mi vida de esa manera. Le agradezco que haya venido, pero no necesito ninguna evaluación. El hombre no se movió. No mostró sorpresa. Casi parecía que esperaba esa reacción. Entiendo, señora, dijo con cuidado. Pero sus familiares también solicitaron una revisión del estado cognitivo. Y si usted rechaza esta evaluación, el caso puede pasar automáticamente a revisión legal. El mundo dejó de moverse. Revisión legal. Ese era el punto al que querían llegar. Ese era el terreno donde yo no tenía ninguna protección. ¿Quiere decir, pregunté lentamente, que pueden declarar que yo no estoy en condiciones de manejar mis propios asuntos? El hombre evitó mirarme directamente. No es exactamente así. Pero sí podría haber una recomendación de tutela temporal, mientras se determina. Ahí dejé de escucharlo. Tutela. Esa palabra me hizo temblar, porque si alguien obtenía una tutela legal sobre mí, esa persona podía decidir dónde vivía, qué hacía, con quién hablaba y, sobre todo, qué pasaba con mis bienes. Me apoyé en la puerta para no perder el equilibrio. Voy a pedirle que se retire, dije, con la voz quebrada pero firme, y no vuelva sin una orden judicial. ¿Quedó claro? El hombre cerró la carpeta con suavidad. Lo entiendo, señora. Buenas tardes. Cuando se fue, cerré la puerta con llave, con las manos temblando. Caminé despacio hacia la sala y me dejé caer en el sofá. Sentía la garganta seca, las piernas débiles. Esa visita no había sido un procedimiento. Había sido una advertencia, un aviso de que el reloj estaba corriendo. Y yo, sola contra todos. Respiré hondo. Me obligué a calmarme. Tenía que pensar, tenía que actuar con cabeza fría. Me levanté y fui por una libreta donde empecé a tomar notas. Fechas, comportamientos extraños, cada cosa que había sucedido desde que Mayra comenzó a meterse en todo. Porque si ellos querían construir un caso contra mí, yo también podía construir uno contra ellos. Mientras escribía, sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Era Patricia. Contesté con el corazón apretado. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con la voz nerviosa. «Estoy bien», respondí, aunque por dentro estaba hecha pedazos. «¿Por qué llamas?». «Daniel me dijo que rechazaste la evaluación», murmuró, como si hablara con miedo. «Mamá, eso nos complica a todos». «¿A ustedes?», pregunté. «¿O a tu querida cuñada?». Ella se quedó callada, como siempre que tocaba el nombre de Mayra. «Mamá, no es así. Solo queremos ayudarte». ¿Ayudarme a qué? A despojarme de mi casa, a declararme incapacitada, a meterme en un asilo sin mi consentimiento. «No es un asilo», murmuró ella. «Es una residencia». «Es un asilo», le grité por primera vez en mi vida. «Dilo como es. Quieren encerrarme». Patricia lloró del otro lado. «Mamá, nos estás poniendo en una posición difícil». «La única difícil soy yo, ¿verdad?», respondí.
porque no acepto que me traten como si estuviera loca, porque no me dejo manipular por esa mujer, porque todavía tengo cerebro y voluntad. Ella sollozó. Mayra solo quiere lo mejor. Mayra solo quiere lo que es mío, le dije con un nudo en la garganta. Hubo un silencio largo, largo y doloroso. Mamá, susurró, ya tomamos una decisión. La próxima semana iremos todos a hablar contigo, y será para bien o para mal. ¿Eso qué significa?, pregunté, aunque ya lo sabía. Que si no aceptas la ayuda, vamos a proceder. Colgué. No tenía fuerzas para seguir escuchando a mi propia hija avisarme que pensaban destruirme, como si fuera un trámite. Me quedé sentada un rato, mirando la pared, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era un pedazo pequeño, era algo grande. Era la confianza que había tenido toda mi vida en mis hijos. Ya no quedaba nada de eso, nada. Pero también algo nuevo empezó a nacer. No era resignación, no era miedo, era una decisión, una que había tardado demasiado en tomar. Me levanté, fui al cuarto, abrí una caja que no tocaba desde hacía años. La caja donde guardaba unos ahorros que no estaban en bancos, unos documentos que nadie sabía que tenía, y un pequeño papel con un número telefónico que había guardado por si algún día lo necesitaba. Ese día había llegado. Tomé el teléfono, marqué el número, y cuando escuché la voz del otro lado de la línea, sentí que el destino daba un giro inesperado. ¿Aló? Buenas tardes, dije con la voz firme de una mujer que ya no tiene nada que perder. Soy Juana Pérez, necesito que nos veamos, es urgente. Hubo una breve pausa. Luego, la voz respondió. Pensé que nunca volverías a llamarme. Yo cerré los ojos. Habían pasado muchos años, pero aún recordaba quién era ese hombre y lo que significaba. Necesito tu ayuda, dije. Dime dónde nos vemos, respondió él. Colgué lentamente. Mis manos ya no temblaban. Por primera vez en meses, sentí que tenía una carta a mi favor, una que mis hijos no estaban viendo venir, una que Mayra jamás habría imaginado. Y esta vez, yo no iba a perder. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando mi reflejo en la ventana. Yo misma me sorprendí. Había pasado de ser una mujer arrinconada, asustada, a alguien que estaba a punto de pelear la batalla más grande de su vida. Y no lo haría sola. Tomé mi bolso, guardé los papeles que había preparado, mis ahorros escondidos y una copia de mi DNI que siempre llevaba en la cartera. Cerré la puerta con llave. Era de noche, pero no me importó. Caminé hacia la esquina, donde había acordado encontrarme con él. Una camioneta oscura se detuvo. La ventana se bajó. Ahí estaba, Julián. Habían pasado casi 20 años desde la última vez que lo vi. Él había sido una amistad cercana de mi difunto esposo, y alguien con cierta reputación que nunca quise saber del todo. Pero mi marido le confiaba cosas importantes, y alguna vez me dijo: si algún día estás en problemas, Juana, él te ayudará. No preguntes cómo, solo confía. Me acerqué. Él me observó con detenimiento. Sigues igual de fuerte, dijo, abriendo la puerta. Y tú igual de exagerado, respondí, entrando. Nos reímos apenas un segundo. Después, la realidad cayó de golpe. ¿Qué está pasando?, preguntó. Respiré hondo y comencé a contarle todo. Las visitas de preocupación, la escritura desaparecida, la evaluación geriátrica, las mentiras de Mayra, la manipulación, la decisión de mis hijos y el plan evidente de sacarme de mi casa. Mientras hablaba, él no decía nada, solo escuchaba. Pero su mandíbula se tensaba más y más. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Necesitas pruebas, dijo finalmente. Pruebas que demuestren que tú estás bien y que ellos están actuando con motivaciones personales. ¿Cómo las conseguimos?, pregunté. Julián sonrió apenas. Tú déjame eso a mí. Pero tú también vas a hacer tu parte. Yo asentí. No tenía miedo. No ahora. Esa noche recorrimos 2 lugares importantes. Una notaría donde él conocía al dueño y la casa de un abogado retirado que debía a Julián un favor antiguo.
En ambos sitios revisamos copias antiguas, registros, documentos que yo misma había olvidado que existían. Ahí encontré la primera luz de esperanza. Había una copia legal de la escritura guardada en un archivo que mis hijos no sabían que existía, y estaba a mi nombre exclusivamente, sin anexos, sin modificaciones posteriores. Julián la guardó en un sobre. Esto te salvará el cuello, dijo. También hicimos una evaluación cognitiva no oficial, privada, con un conocido suyo que grabó todo para asegurar evidencia. Respondí las preguntas sin equivocarme. Hice ejercicios de memoria, cálculo, fechas, nombres. Incluso me sorprendí de lo bien que me fue. Juana, me dijo el hombre, usted está perfectamente. Si alguien dice lo contrario, miente. Grabó todo con su permiso y firmó. A la medianoche, agotada pero más clara que nunca, volví a mi casa. Dormí apenas unas horas. Al día siguiente, muy temprano, Julián me llamó. Prepárate. Hoy ellos van a ir a tu casa. Mi estómago se cerró. Lo sabía. El día había llegado. El día donde mis hijos pensaban sentarme y decirme que procederían. Pero esta vez no me iban a encontrar llorando, ni débil, ni confundida. Esa tarde tocaron la puerta. 3 veces, fuerte, como si les perteneciera. Abrí despacio. Daniel, Patricia. Y detrás de ambos, como una sombra venenosa, Mayra. Entraron sin permiso. Como siempre. Mamá, empezó Daniel. Necesitamos hablar. Me senté en la sala, con calma. Ellos frente a mí, como si fueran jueces juzgando a una anciana sin defensa. Ya hablamos entre los 3, dijo Patricia, con los ojos rojos, y creemos que es momento de tomar decisiones por tu bien. Mamá, intervino Daniel, Mayra consiguió un lugar excelente para ti. Un servicio completo, cuidado médico, asistencia. No voy a ir a ningún asilo, respondí tranquila. Mayra dio un paso adelante, con esa sonrisa arrogante que siempre me revolvía el estómago. Señora Juana, entienda que esto no es opcional. Su estado cognitivo. Mi estado cognitivo está perfecto, la corté. Ella frunció el ceño. Los especialistas dicen que... Pero no la dejé terminar. Saqué el sobre blanco y lo puse sobre la mesa. Aquí están los resultados de una evaluación cognitiva real, dije, realizada por un profesional independiente. Grabada, firmada, validada. Estoy perfectamente lúcida. Los 3 se quedaron mudos. Además, continué, encontré esto. Saqué la copia legal de la escritura. La escritura original sigue a mi nombre. No pueden vender nada. No pueden disponer de nada. No pueden tomar decisiones por mí. Daniel tragó saliva. Patricia se quedó sin respiración. Mayra apretó los labios, blanca como la leche. ¿Quién te dio eso?, escupió. Eso no te importa, respondí. Mayra bajó la mirada apenas un segundo. Fue suficiente para que entendiera que su plan se derrumbaba. Y antes de que digan algo más, agregué, quiero dejar algo claro. Me puse de pie. Sentí mis años, mis dolores, mi cansancio, pero también sentí una fuerza que nunca en mi vida había tenido. Jamás pensé que mis propios hijos serían capaces de planear sacarme de mi casa, manipularme, inventar enfermedades, robar mis documentos, y encima justificarlo con preocupación. Ninguno habló. Si vuelven a intentar cualquier cosa contra mí, dije con voz firme, cualquier intento de tutela, de evaluación forzosa, de intervención legal, yo misma los denunciaré por abuso, fraude y manipulación. Mayra abrió los ojos, horrorizada. ¿No puedes demostrar? Puedo demostrar todo, la interrumpí. Y ahora tengo ayuda. No estoy sola. Los 3 se quedaron helados. Lo sabían. Algo había cambiado. Daniel se llevó las manos al rostro, derrotado. Patricia rompió a llorar. Mayra solo miraba con odio. Ahora continué. Quiero que se levanten, que salgan de mi casa y que no regresen hasta que aprendan a respetarme. Nadie se movió. ¡Fuera!, grité, con una voz que jamás había usado. Daniel fue el primero en levantarse, sin decir una palabra. Patricia lo siguió temblando.
Mayra fue la última. Antes de salir, me miró con rabia, con asco, con derrota, y cerró la puerta. Cuando la casa quedó en silencio, mis piernas por fin cedieron. Me dejé caer en el sofá. Lloré como no había llorado en años. No de tristeza, de alivio, de liberación, de victoria. Esa noche, Julián me llamó. ¿Salió todo bien?, preguntó. Sí, respondí, limpiándome las lágrimas. Gracias. Juana dijo, tú no necesitabas mi ayuda, solo necesitabas recordar quién eras. Me quedé pensando en eso. Yo era Juana Pérez, una mujer que había amado, criado, trabajado, luchado, y que había sido traicionada por quienes más quería. Pero también era una mujer que no se dejaba destruir. Esa noche dormí con la puerta cerrada, las luces apagadas, y la certeza de que jamás volvería a permitir que alguien intentara borrarme de mi propia historia. Porque esta vez sí lo tenía claro. Mi casa, mi vida, mi dignidad, no se las entregaría a nadie, ni siquiera a mis propios hijos.